Gracias. Muy buenos días, presidente, con su permiso, secretarias, secretarios, comandantes. Hoy vamos a comentar, como lo hemos venido haciendo, sobre algunas de las sustancias adictivas, algunas de las drogas de uso común, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, pero sobre todo con la intención, como ya lo señalaba el presidente ahora y en ocasiones anteriores, de exponerle a la sociedad, exponerle al pueblo cuáles son la cara cruda, la cara real, la cara profunda de las drogas. Y en esta cara profunda lo que queremos enfatizar es que no hay final feliz, como lo hemos dicho en otras etapas de nuestras campañas de divulgación. Irremediablemente las drogas tienen un lado muy profundo y muy grande de sufrimiento. Y ese sufrimiento está en el origen de las adicciones, pero también está en las consecuencias de las adicciones. Ese sufrimiento se relaciona con una profunda desigualdad social, una profunda marginación que se fue exacerbando, se fue aumentando a lo largo de los periodos donde el modelo económico, el modelo social era de exclusión, era de concentrar la riqueza y los privilegios en unos cuantos y olvidarse que existían las grandes mayorías que carecen incluso de lo esencial. Hoy vamos a hablar de cocaína y vamos a mostrar algunos testimonios reales e imágenes reales de la devastación social que produce esta droga. Y también vamos a subrayar que la cocaína, al igual que las metanfetaminas, son drogas que por su tipo, por sus efectos en el organismo, por la rápida dependencia y abstinencia, síndrome de abstinencia que causan cuando se carece ya de la droga y se es una persona con la adicción, inducen la violencia, estimulan la violencia desde el grupo familiar o el grupo más cercano hasta el conjunto de la sociedad. Vamos a ver, cocaína. Primero, una definición muy básica. Ya hemos alertado desde el inicio que esta no es una sesión de tipo académica o científica, es una sesión de divulgación. La cocaína podemos identificarla como una sustancia adictiva, muy adictiva, que proviene de la planta de coca y en particular hay algunas sustancias del tipo alcaloide que son las que causan los efectos más directos. Debo aclarar también que el consumo ancestral de hojas de coca no tiene estos efectos. Esto lo digo porque durante varios años, varias décadas, se ha criminalizado a la hoja de coca como si esta fuera por sí misma la que causa estas alteraciones tanto en el organismo como en la sociedad. Esto no tiene que ver. El consumo de cocaína, el producto purificado, el extracto, es lo que se asocia con los ritmos de la delincuencia y el daño social. El crack es uno de los derivados de la cocaína, una presentación más exactamente que se forma con la imagen, con el aspecto de una piedra y que es la forma de distribución más convencional en, desde luego, los mercados ilegales de este producto. La siguiente. Debo decir también que la cocaína hoy día no tiene un uso médico, no es parte de la terapéutica médica. En la Ley General de Salud Mexicana, al igual que en otras legislaciones de otros países y también en el Convenio Internacional sobre Estupefacientes, se le considera un producto de no uso médico, fuera del uso médico, y en cambio un producto adictivo de uso ilegal. Algunos nombres que tiene de manera común en la calle: piedra, cebollitas, crack, perico, Blancanieve, Doña Blanca, caspa del diablo, grapas, líneas, rayas, puntos. Y se presenta así como un polvo que en la siguiente imagen vemos algunos de sus formas de administración, de uso, de consumo más comunes. En forma aspirada a través de la nariz, en forma fumada también en distintos dispositivos como pueden ser pipas artesanales y otros. Su aplicación directa del polvo blanco en las encías y también inyectada, diluida con distintas otras sustancias, inyectada directamente en las venas. La siguiente. El uso continuo, por supuesto, tiene
graves consecuencias, causa grandes estragos en la salud de las personas. Algunos de los elementos que podemos resaltar están aquí. Cuando se usa aspirada, se pierde el olfato, puede ser de manera irreversible, causa sangrado de la nariz, un goteo frecuente y problemas para deglutir, problemas para tragar los alimentos o el agua. En forma ingerida puede causar un deterioro grave, incluso una emergencia del aparato gastrointestinal, del intestino, puede causar necrosis y requerir una cirugía urgente o sencillamente una alteración de largo plazo que cause diarreas y alteraciones de la digestión. En forma fumada, causa tos, estimula el asma, provoca dificultad respiratoria y desde luego puede aumentar el riesgo de neumonías y con ello causar la muerte también de manera indirecta. Finalmente, en forma intravenosa, aumenta grandemente el riesgo de que con las jeringas que se distribuyen entre personas usuarias se puedan dispersar infecciones como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, la hepatitis C, también infecciones bacterianas que pueden causar endocarditis, septicemia y nuevamente la muerte de manera indirecta. Un elemento que no está señalado aquí es que también, como la cocaína, produce una disminución del flujo sanguíneo, aumenta importantemente el riesgo de infartos cerebrales, infartos cardíacos, embolismo, tanto en la circulación cerebral como en las otras partes del organismo. La siguiente. En general, y esto es lo que queremos destacar, la cocaína causa un problema de dificultad de relacionamiento incontrolable. La persona que es adicta tiene tal avidez, tal necesidad de utilizar la droga que puede estar involucrada en el crimen sencillamente por el deseo de consumir la droga, de encontrar la droga. Pero también un asunto importante es que en los modelos de reclutamiento del crimen organizado se estimula esta idea que ya mencionaba al inicio de la conferencia el presidente, de lujo, de una aspiración a una vida mejor, un posible desarrollo. Y esto es una falsedad, porque la enorme cantidad de personas que trabajan en cierta manera forzadas en el proceso del crimen organizado para producir, distribuir o vender esta droga, se encuentran explotadas y forman parte de los grandes grupos de la población que están marginados y se marginan más y se deterioran más cuando se involucran con estos productos. Ni se diga el rendimiento escolar, obviamente altera la capacidad de mantener la atención y la conducción del pensamiento y suele causar deserción escolar y bajo rendimiento. Y se rompen los lazos familiares o los lazos de amistad. Ya decíamos, la cocaína causa una excitación de la persona y una especie de despersonalización que le impide tener lazos afectivos significativos por periodos largos. Empieza a volverse centrada en sí misma, individualista y puede incluso empezar, la siguiente, a generar violencia de manera directa. Algunos elementos de riesgo para empezar la adicción o para involucrarse en estos circuitos de la adicción es la exposición a armas o entornos de armas de fuego en el seno familiar, en el seno comunitario, un hogar con violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar. El exponerse a la violencia induce también una sensación de ansiedad o que puede derivar en la fuga y en el querer buscar tranquilidad en el consumo de drogas. Desde luego, el excesivo consumo de alcohol en el seno familiar o en el seno social aumenta también el riesgo de consumo de cocaína, como lo mencionamos para el caso de las metanfetaminas. Y un asunto importantísimo es relacionarse con personas, con amistades que consumen cocaína. Es una fuente de estímulo para inducir la adicción. Esto puede reducir hasta en 6 años la edad de inicio del consumo de estas drogas. Por lo contrario, tenemos factores de protección cuando existe una vigilancia empática, estrecha, amistosa, cariñosa, afectiva para las personas jóvenes, en particular en la edad más sensible, que es a la salida de la niñez y a la entrada de la adolescencia, en la pubertad.
de los 12 a los 14 años. Y el vínculo cercano con las personas más significativas en la familia, madre o padre cuando están presentes o existentes, y cuando no, abuelas, abuelos, tíos y otras relaciones familiares cercanas. La siguiente, por favor. Veamos ahora estos testimoniales, insisto, son reales, sobre cómo se presenta de manera cruda en las personas que viven este infierno de la adicción, de la segregación y de la despersonalización, la adicción. Las imágenes también son reales. La siguiente, por favor. Por ejemplo, este testimonio se le pregunta, ¿cuál es tu vida de hoy? Y la respuesta es, mi trabajo es fumar crack. ¿Trabajo? Nah. No trabajar, solo obtener dinero para mi crack. Este es el grado de compenetración, de dependencia que puede haber. La siguiente. Otro testimonio. Dejé la casa para no hacerla sufrir, para no robarle a mi mamá y a mis hermanos. Ya sentía el antojo y necesidad de usar y no tenía dinero. Entonces me fui. Muchas personas abandonan el hogar, abandonan los puentes de relación con la familia o con las amistades porque están urgidos de consumir y entonces prefieren escaparse. Obviamente escaparse a un mundo irreal que finalmente los lleva a una gran degradación personal y colectiva. La siguiente. Es así, se les olvida comer, bañarse, se les olvida todo. Terminan fumando, fumando, fumando. Ese es el grado de avidez. Y terminan totalmente aislados. La siguiente, por favor. Finalmente este, que me parece crudísimo. Me robaron a mi hijo, quemaron a mi hermano vivo, violaron a mi hermana y perdí mi padre de una sobredosis en mis brazos. Mi uso fue en esa revuelta. La siguiente, por favor. Termino diciendo, las desigualdades sociales que son origen del fenómeno social de las adicciones también se exacerban, se perpetúan, se profundizan por la propia adicción. Hay un fenómeno de segregación social de la persona adicta que, si ya tenía graves y grandes carencias sociales y económicas, termina aún más marginado. Y esto lleva a un círculo, a una espiral sin fondo que obviamente termina en un desastre. La última es una síntesis de los elementos que hemos estado mencionando y que impulsamos en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, que es la búsqueda de espacios donde se pueda apoyar a las personas y a las colectividades, a las comunidades, para realizar actividad física y deporte, para encontrar conexiones sociales significativas, un sentido de vida, un sentido emocional y afectivo profundo en el encuentro con sus pares. Actividades culturales, actividades de expresión artística, para encontrar una identidad propia en un contexto de amor, de comprensión, de inclusión. Gracias, presidente.